Alabanza a Dios, aleluya. Maravilloso Señor. Bendito sea Jesús, alabanza a Dios. Sigue adorando a Dios, aleluya. Maravilloso Señor. ¿Dónde conoce hermano pastor buenas noches? Yo soy Shinami Rumana. Cuánto contento buenas noches. Vemos que contar suya. La sabemos palabra de Apocalipsis 22. Abrimos nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 22. Revelación 22. Y sigue alabando a tu Dios en esta noche. Continúa adorar bon Dieu suya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Revelación 22. Revelación 22. Cuando lo tienes, mira al que está a tu lado si lo tiene. Le journée, gardez mon qui peut côté là, c'est journée tout. Y ayuda a la persona. Gloria al Señor. Aleluya. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios, el versículo 1. Dans le verset 1er, nous allons lire parole bon Dieu. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dans notre papa ak petit là ak Saint-Esprit. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, ya uno y otro lado, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amen. Verset 1er. Après ça, l'ange l'a montré une grosse rivière de l'eau qui t'a coulé sorti en bas fauteuil côté bon Dieu ak ti mouton te chita. C'est de l'eau ça qui va la vie. Il t'a coulé dans mi-temps grand riz la ville là. Sous deux bords rivière, te gen pied bois qui va la vie. Il donne 12 fois dans l'année. Il donne chaque mois, c'est ak feuille yo fait remède pour guérir nation yo. Pas gen rien dans la ville là cap tomber en bas malédiction bon Dieu fauteuil bon Dieu ak ti mouton va dans mi-temps la ville là tout serviteur yo va adorer lui il apparaît devant il y a gen non marqué sous fond yo pas jamais fait nuit encore moun yo pas besoin ni lumière lampe ni lumière soleil parce que mettre là bon Dieu va éclairer yo il va yon lumière pour yo laisse ça y a gouverner pour tout temps. Amén. Nuestro hermano santo no sé si puede pasar a orar por nosotros, y cada uno vamos a orar para que Dios nos hable en esta noche. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga más. Vamos a pedirle a Dios que hable en esta noche a nuestra vida. Gloria a Padre, Jesús. en el nombre de Jesús. Sí, Señor, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Padre, para adorarte, bendecirte, glorificarte, exaltar tu nombre, darte honra y darte gloria, porque tuyo es el poder, tuya es la honra, tuya es la gloria. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en esta hora tú te muevas con poder, Señor, que tú uses el siervo en esta noche, Padre, que tú ungas sus labios, que tú pongas carbón encendido como aquel que tú pusiste en Isaías, Padre amado, bendito, aleluya, para que hablara cosa bendita, Señor, y que todo lo que salga de su boca sea bendecido, Padre, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Habla nuestra vida en esta hora, Espíritu Santo de Dios, esperamos una palabra tuya, aleluya, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Gracias. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento, aleluya. Nous allons ensemble, bien-aimés. Vamos al capítulo 1. On allait dans le chapitre 1er. La mayoría, no he hecho un sondeo, pero creo que la mayoría de los pastores, Moi crois que la majorité de pasteur déjame decirlo así, son pocos los que dan atención al libro del Apocalipsis. c'est un peu qui va introduction dans le livre Révélation. Es un libro difícil, C'est un livre qui est difficile, pero hay algunos que piensan mais il y a quelqu'un qui pense que el libro de Apocalipsis no es para nosotros. livre Révélation c'est pas pour nous, Amén, que no es para la iglesia estudiarla. c'est pas pour l'église étudier. Gloria a Jesús. Amén, hermanos.
y no le dan importancia. et il n'y a pas l'importance. Mientras si usted va a Apocalipsis capítulo 1, Et pendant qu'on parle dans la Révélation chapitre 1er, amén, hoy vamos a terminar posiblemente el libro, à ce moment nous pourrons aller, on va terminer possiblement le livre là. pero si usted ve en el capítulo 1, versículo 1, Mais si on est dans le chapitre 1er, verset 1er, alabanza a Jesús. Y muchas veces dicen que el libro de Apocalipsis es para los que se quedan. et plusieurs fois on dit que le livre Révélation c'est pour ça qui restent. No, el libro de Apocalipsis es para la iglesia. Non, le livre Révélation c'est pour l'église. Amén, hermanos. Los que quedan lo van a pasar, ¿cómo se dice? Lo van a experienciar personalmente. Et les gens qui restent vont expérimenter personnellement. Gloria a Jesús. Dice en el versículo 1, Dans le verset 1er, il dit gloria al Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mes révélations, bon Dieu, te bail Jésus-Christ pour te faire serviteur, yo connaît ça qui vient pour arriver avant longtemps. C'est Christ là même qui voyait les anges, li, bon côté Jean, serviteur là, pour faire connaître toute bagaille ça yo. Alabanza a Jesús. Usted mira aquí que dice que es la revelación de Jesucristo. Pourquoi pas là, il dit que révélation Jésus-Christ, Amén, que Dios le dio. que bon Dieu bali. Vemos la secuencia. Donc on va séquence là Para manifestar a quién. pour manifester dans qui est Dice a sus dans serviteur yo, siervos. dans serviteur yo. Amén, hermanos. No dice que a los pecadores, Il pas dit dans péché yo, pero a sus siervos. mais il dit dans serviteur yo. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Là que bon Dieu t'a pral détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham pudo escribir el libro de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. par exemple, Abraham était capable d'écrire le livre Sodome et Gomorrhe. ¿A quién Dios le reveló? Dans qui est bon Dieu t'a révélé ça? ¿A los de Sodoma? Dans Sodome yo, No, a su siervo Abraham. dans son serviteur Abraham. ¿Y por qué Dios lo reveló a su siervo Abraham? Pour qui ça bon Dieu révélé ça dans serviteur Abraham? ¿Quién me puede decir en esta Qui est-ce noche? qui va dire ça à soya? ¿Por qué lo reveló a su siervo Abraham y no lo reveló a Lot? Pour qui ça le révélé ça dans serviteur Abraham, mais il pas révélé dans l'autre? Porque es temeroso de Dios, hermana Aida. Porque dice la palabra que Él no esconde nada para su amigo. Los que tienen comunión con el Señor, Dios les revela cosas, y también para que ese siervo de Dios pueda interceder para el lugar donde va a venir juicio. Yo creo que el motivo primordial Moi crois que raison primordiale es para que Abraham intercediera por Sodoma. c'est pour Abraham te relayer ou bien intercéder pour Sodome. Dios dice en su Bon palabra Dieu dit dans la parole li, que él buscaba a il alguien a cherché un monde para estar en la brecha entre Dios y la humanidad. pour être dans trou entre bon Dieu avec l'humanité. Alguien que esté allí para clamar a Dios por misericordia. Yo mon besoin relayer dans bon Dieu pour demander bon Dieu miséricorde. Amén, porque el ser humano peca y merece juicio. Parce que l'homme péché, il mérite jugement. Pero el clamor, Mais réel como Moisés clamó entre Dios y el pueblo judío, t'as comme Moïse te relayer entre bon Dieu avec le peuple juif là. porque Dios dijo a Moisés, quítate, voy a destruir a ese pueblo. Parce que bon Dieu dit Moïse, "Ouais, comme bral détruire peuple ça." Y allí Moisés comenzó a clamar a Dios, Et puis c'est là Moïse commence à relayer dans bon Dieu. rogar a Dios. Supplier bon Dieu. Amén, no lo hagas. Il pas fait ça. Alabanza al Señor. Pues Dios lo reveló a Et Abraham, bon Dieu révélé à Abraham. y inmediatamente Immédiatement, Abraham comenzó a clamar. Abraham commençait à prier. Abraham era siervo de Dios. Abraham était serviteur bon Dieu. Abraham era amigo de Dios. Abraham était ami bon Dieu. Dios no revela por revelar. Bon Dieu pas révélé juste pour révéler. Amén. Lo reveló a Il Abraham révélé à Abraham porque en su parce que dans justicia la justice, li, Sodoma y Gomorra necesitaba ser destruido. Sodome avec Gomorrhe, tu besoin de détruire. Amén. Pero él necesitaba un clamor. Mais tu besoin réel. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Él necesitaba a alguien para clamar, Tu besoin un monde là pour relayer, para rogar. pour supplier dans pied, Alabanza al Señor. Amén. La guina en Aitabón. Gloria a Jesús. Para rogar pour prier dans pied, li, por misericordia pour para el pueblo de Dios. miséricorde. Por ejemplo, Jesús Par exemple, Jésus, es nuestro intercesor. c'est lui qui était cessé nous. Jesús ahora está clamando, Et Jésus là qui a prié, rogando la prié bon Dieu para la iglesia, por el mundo, pour l'église, pour le monde. para que Dios tenga Pour bon Dieu ait misericordia. pitié. Alabanza al Señor.
Pues si usted ve en el Apocalipsis capítulo 1 versículo 1, Eh bien, si on Révélation chapitre 1er, verset 1er, que dice la revelación de Jesucristo il dit révélation Jésus-Christ que Dios le dio para manifestar a sus siervos qui pour te bali pour te manifester dans serviteur là. las cosas que deben de suceder Et bagaille qui vient pour arriver yo, pronto. très bientôt. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Il déclarait pour te voir par moyen de serviteur là, Jean. Pues el libro de Eh bien, Apocalipsis le livre Révélation, hein, no es para los mundanos. c'est pas pour mondain yo. Alabanza a Jesús. ¿Cree usted que ellos van a creer en ángeles con copa de ira? Ou quoi que ou même que yo pense que les anges pral venir avec un go de colère. Creo que ellos van a creer en ángeles con trompeta que suena y juicio viene. Ou pense que yo pral croire que les anges pral venir avec trompette, jugement venir. Usted y yo que creemos en la palabra lo creemos. Ou même avec parce que connaît la parole là, c'est nous même qui croit ça. Y sabemos que es cierto. Et puis nous connaissons ces vérités. Por eso nos estamos Pour ça nous preparándonos. a préparé nous. Y por eso queremos evangelizar C'est pour más. ça nous voulons évangéliser plus. Porque sabemos lo que viene al mundo es Parce que terrible. nous connaissons ce qui vient dans le monde là, c'est terrible. Hay muchas cosas terribles que están pasando, Il y a un pile de terrible qui a passé. pero esto será aún peor. Bagaille ça va plus mal. Por eso este libro es un libro espiritual. Et ce livre ça c'est un livre spirituel. Es un libro C'est un doctrinal. livre doctrinaire. Es un libro para la iglesia de C'est Dios. un livre pour l'église bon Dieu. Amén, hermanos. Para cuando Dios nos revela esto, Pour que bon Dieu révèle nous ça. amén, nos da más deseo de buscar a Il y a Dios, plus désir, l'envie de chercher bon Dieu. más deseo de ganar las almas Plus l'envie de gagner une âme. cuando sabemos lo que viene. Parce que nous connaissons que ça va venir. Mira lo que dice el versículo 3. Regardez ça, il dit dans verset 3. Bienaventurado el que lee Bénédiction pour le monde qui lit livre ça. y los que oyen Pour le monde qui cap écouter. las palabras de esta profecía. Parole, message, ça yo. Pues hay bendición Eh bien, que bénédiction. para aquellos que leen. Pour ça yo qui lit. Son bienaventurados. Yo béni. Son 3 veces Yo felices. 3 fois béni. La palabra de Dios siempre es buena para nosotros. Parole bon Dieu toujours bon pour nous. La palabra de Dios es viva. Parole bon Dieu c'est la vie. Amén. El libro de Apocalipsis Livre Révélation. es palabra de Dios en general, C'est parole bon Dieu en général. pero también tiene una bendición Mais especial. aussi nous disons bénédiction spéciale. Bendito es aquel que lee este libro. Bénédiction pour le monde qui lit livre ça. Los que hoy, esta noche, están escuchando el libro de Monde qui Apocalipsis. écoute à ce livre Révélation. Hein? Y hay una bendición también, Gon bénédiction tout. los que guardan las cosas en ella escritas, Pour le monde qui conserve dans ça qui conserve qui écrit. porque el tiempo está cerca. Parce qu'il est en tout près. En el versículo 1 Dans verset 1er, dice las cosas que deben suceder pronto. les bagages qui viennent pour arriver avant longtemps. En el versículo 3 Dans verset 3, dice el tiempo está cerca. il dit parole, il dit en temps presque arrivé. Y después, desde el capítulo 2, Depuis dans le chapitre 2, hein, usted ve desde el capítulo 2 hasta el 3, depuis dans le chapitre 2 arrivé dans 3, 7 cartas nous avons 7 lettres dirigidos a 7 iglesias, qui dirigent dans 7 l'église. no al mundo, C'est pas dans le monde, a la iglesia, pour l'église. a la iglesia de Dios. Pour l'église bon Dieu. 7 iglesias 7 l'église yo, con 7 condiciones diferentes. avec 7 conditions différentes. Hoy en esta noche, en este lugar, Journée à soir ici à là. entre nosotros, Entre nous-mêmes, estoy seguro nous sommes certains. que existe las 7 condiciones de esta iglesia. Existe 7 conditions l'église ça. Amén, hermanos. Están acá. Yo là, Hay algunos que tienen el amor de Éfeso. gen qui gen l'amour fait là. Hay otros que están cayendo del primer amor que Éfeso cayó. Gen qui sont tombés dans le premier amour et fait sont tombés là-dedans. Hay otros que son perseguidos tal vez en su trabajo. Gen peut-être qui persécuté dans le travail yo. Hay otros que están tal vez enlazados con el mundo. Gen peut-être qui marré avec le monde là. Hay otros que tienen nombre que viven pero están muertos sentados aquí en la iglesia. Gen qui gen non vivant mais yo mourir là chitant dans l'église là. Hay otros que tienen amor misionero, quieren trabajar para Dios. Gen qui gen l'amour missionnaire qui veut travailler pour bon Dieu. Hay otros con la condición de la Odisea, Gen avec condition l'église à Odyssée. se han prosperado, C'est prospérer. tienen trabajo, Yo gen travail. tienen lo que quieran Yo gen ça vle. y piensan que no necesitan a nadie, Yo pensais qu'il n'y a pas besoin de personne. ni una iglesia, ni un pastor para guiarlos, Yo dans l'église. Alléluia. ni un pastor para guiarlos. Aucun pasteur pour guider yo. Vienen cuando quieran Yo fini là yo vle. y hacen lo que Yo quieran. fais ça yo vle. Esas 7 condiciones están aquí en la iglesia. Cette condition ça ali dans l'église ça. ¿Cuántos aman a Dios en esta noche? Combien de monde qui aime bon Dieu à soir? ¿Cuántos aman las almas en esta noche? Combien de monde qui aime nam yo à soir? ¿Cuántos quieren ser misioneros en esta Combien qui noche? veut missionner à soir? ¿Cuántos están apagados en esta noche? Combien qui est à soir? Amén, algunos. Quelqu'un. ¿Cuántos tienen nombre que viven pero están muertos? Combien de monde qui gagne qui vivant mais qui mourit?
Amén. Ay, pero es difícil de conocer eso, ¿no? Difícil pour reconnaître ça gain. Nos da vergüenza, ¿o no? Yo nous honte. Esa pastora tiene razón. Tengo nombre que vivo, pero estoy muerto. Ni siquiera oro, no leo la palabra. Les pasteurs moi honte, moi gain senti me la vie mais vraiment moi mourir, moi pas lire, moi pas prier. Y venir a la iglesia es para mí algo, uy, pastor. Mais venir l'église pour même son bagage pasteur. No sabes qué esfuerzo hice en esta noche para estar en la casa de Dios. On va contre qui j'ai forme fait pour demander dans l'église quand bon Dieu à la soeur. Tiene nombre que es cristiano, pero no lo es. Ou gen non que c'est chrétien mais on pas ça. Está muerto. Ou mourir. Necesita revivir. Ou besoin revivre. Necesita resucitar. Ou besoin ressusciter. A su nombre. Pues Dios dirige 7 cartas Eh bien bon Dieu dirige 7 lettres ça yo a las iglesias. à l'église yo. Y mira, al final de cada Et puis carta, regardez dans fin chaque lettre, Apocalipsis 2, versículo 7, Révélation 2 verset 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las il iglesias. dit c'est pour monde qui gen oreille pour tendre ça l'esprit bon Dieu a dit l'église yo. A la iglesia de Esmirna, versículo Dans 17, verset 17 l'église Smyrne, el que tiene oído, versículo 17, Verset 17. 2, 17, verset 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las c'est iglesias. pour monde qui gen oreille pour tendre ça l'esprit bon Dieu a dit l'église yo. A Tiatira, Dans Tiati, Dios le ama también. bon Dieu pas relé tout. En el versículo 29, Dans verset 29, dice Dios a Tiatira: il dit bon Dieu dit à Tiati, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las c'est pour iglesias. monde qui gen oreille pour tendre ça l'esprit bon Dieu a dit l'église yo. A la iglesia de Sardis, en el versículo 6 de capítulo 3, Chapitre 3 verset 6, l'église Sade, dice la palabra a la iglesia: il dit l'église là, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las c'est iglesias. monde qui gen oreille pour tendre ça l'esprit bon Dieu a dit l'église yo. A la iglesia de Filadelfia, Dans l'église Philadelphie, la iglesia misionera, l'église missionnaire, en Apocalipsis 3:13 dice: Révélation 3:13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las c'est monde qui iglesias. gen oreille pour tendre ça l'esprit bon Dieu a dit l'église là. A la iglesia de la Odisea, L'église de Odyssée, que es la iglesia ecuménica, qui c'est l'église économique, la iglesia que une con todo el mundo, l'église qui unit avec tout le monde. una iglesia grande, Une grosse que église, está enriquecido, une église qui est enrichie, que tiene qui nombre. a un nom. A esa iglesia que ha sacado Dios de la iglesia, L'église qui a été montée dans l'église, en el capítulo 3, versículo 22, Dios le dice: chapitre 3 verset 20, bon Dieu dit, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las c'est pour iglesias. moi qui est pour tendre ça l'esprit bon Dieu a dit l'église. Pues esas cartas de Et les Apocalipsis lettres de révélation, son dirigidos a la sont iglesia, dirigées pour l'église, para usted, pour nous-mêmes, para mi vida, pour la vie, moi. para nuestras vidas. Pour la vie, nous. Son mensajes que Dios nos habla de nuestra condición Ces messages qui vont Dieu parler dans conditions. y nos dice: Et il oye, dit nous écoutez, oiga, Tande. oiga, hermano, Tande, frère mío. escucha, écoutez, porque yo voy a venir a la tierra. parce que m'a venu sur terre ça. Cristo nos dice. Jésus dit non. Amén. Y después del capítulo 4 hasta el final, Après chapitre 4 jusqu'à la fin, está hablando de la gran il a tribulación. parlé des grandes tribulations. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús para siempre. Y llegamos a Revelación 22, Et nous arrivons dans Révélation 22, que es el último capítulo. ce dernier chapitre là, Nos ha tocado un tiempo. qui était touché dans un temps. Los que quieren, los que normalmente compran las... ¿Recuerdan aquí? Et ça, pour le monde normalement qui toujours acheté feuille ça, Alza su mano y le van a traer, los sugieres le van a traer. et Amén. si vous voulez acheter, levez main et puis même d'accueil va porter venir. Lo que está allí lo tengo en papel así, y los que normalmente lo compran pueden alzar su mano. Amén. Revelación 22. Révélation 22. Antes de ir Avant d'aller en los textos, vamos a ver algunas contradicciones. dans le verset, on a vu quelques contraires. Nos tem aparato para cambiar slide, Maria Angela. Eu tenho lápis de ouro, ¿no? Alabanza a Jesús. Vamos a ver contraste, On a vu quelques contraires alabanza a Jesús, entre Génesis y Apocalipsis. entre Genèse et Révélation. Amén. El primer contraste, Premier contraire, gloria a Jesús. Mis hermanos pueden ver bien allá atrás. frère, monsieur Cabo est bien derrière, No hay que apagar la luz. n'a pas besoin de lumière. Amén. El primero es Premier, c'est alabanza a Jesús. No, amén. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. dans le commencement, bon Dieu créé ciel là et terre. En Génesis Dans Genèse, dice la palabra. parole l'a dit. Pero en Apocalipsis Mais dans Révélation, dice la palabra, parole l'a dit, dice cielos nuevos y tierra nueva. il y a un ciel neuf et une terre neuf. Pues los cielos que Dios y la tierra que Dios creó en el principio, Eh bien, terre avec ciel que bon Dieu créé dans le commencement, al final de los tiempos, à la fin, en final temps, yo, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. bon Dieu va créer une terre neuf et un ciel neuf. ¿Pero por qué? Mais pour qui ça?
¿Por qué tiene que crear cielos nuevos y tierras Pourquoi ça nuevas? vous besoin de créer encore un terre neuf, un ciel neuf? Dice que ya la tierra va a estar tan contaminada de maldad Il dit terre tellement pour contaminé avec méchant, y que méchanceté, tiene que ser tierra nueva y cielo nuevo. Nuestra hermana Andrea, después nuestra hermana Tabita. terre de refait encore. Porque en un la ciel gran neuf. tribulación hay tanta cosa que va a pasar que la tierra va a estar completamente destruida. Alabanza al Señor. La tierra está totalmente destruida. Terre pour Hermana Tabita. Gloria a Jesús. Tiene que ser así, que todo tiene que ser nuevo, porque directamente esta tierra está muy contaminada, y yo pienso que para volver a estar en esta tierra tiene que ser todo hecho de nuevo, porque imagínate que uno se quede en toda esta contaminación que hay ahora. Nuestra hermana Noeli. Alabanza a Jesús. ¿Por qué Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva? Pourquoi ça bon Dieu pour créer un ciel neuf, un terre neuf? Passou a terra está maldicionada dor de Abraham. Dor Glória. de Abraham, não, dor de Adão. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Parce que terre maléditionné à cause d'Adam. Sí, la mejor contesta es de ella. Alabanza al Señor. Première réponse lui-même. Gloria a Jesús. Por eso, si una muchacha si se pierde es porque ella misma escoge. Alabanza al Señor. Amen. Peut-être ça si tout le monde ça perdu, c'est parce que eux-mêmes ils voulaient. ¿Por qué la contesta de hermana Andrea no cuadra completamente? Pourquoi sa réponse c'est Andrea il pas quadré complètement. Dice que en la gran tribulación va a acontecer muchas cosas, Il dit dans la grande tribulation pour arriver en pile bagaille, que la tierra va a estar devastada. Es qui verdad, était après détruire. es verdad. C'est vrai. Pero Dios crea los cielos nuevos y la tierra nueva después de la gran tribulación. Mais bon Dieu va créer ciel neuf, terre neuf après la grande tribulation, Después del milenio, après millénaire. esta tierra Et c'est ça, Dios lo va a arreglar bon Dieu va arranger para vivir 1000 años más pour vivre 1000 années encore. sobre esta tierra. Sous terre ça. Amén. Pero tiene razón Mais on a raison. que la tierra está contaminada. Terre contaminée. Romanos 8, Romains 8, versículo 22, verset 22, dice la palabra de Dios. parole bon Dieu dit. En Romanos 8, 22. Dans Romains 8, 22, ¿Mis hermanos lo tienen? Dice Romanos 8, 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. il dit dans verset 22, ah oui, nous comme ça, jour jodi a toute création a pleine, y a souffri ta une femme qui vient douleur tranchée. Dice que la creación está llorando. Il dit création a pleine. Amén. Y aquí no está hablando del ser humano, Là, on va parler de l'homme, está hablando de la creación. on va parler de création. Porque 23 dice, Parce que 23 dit, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, et puis c'est pas lui-même seulement, nous-mêmes tout, nosotros, ahí está nosotros, nous-mêmes, nous là, que nosotros también gemimos, ¿o no, hermanos? nous-mêmes tout, nous plein, plein. Tantas cosas que pasan. Il y a un paquet de bagages qui a passé. Amén. Uno no puede decir, ¿quién tiene más edad aquí en esta noche? En dans la, quel ¿Usted? est ce monde qui a plus l'âge? No parece tan. ¿El tiene ahí? No. Creo que ya es usted o yo. ¿Cuántos años tiene usted? Ah, yo tengo 53. Ah, no, hay más de edad. Amén, 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 amén. Somos principiantes de alabanza. Y hermana Reina que tiene 60. C'est Reina qui a 60. ¿Cuántos tienen 10 años de convertido? Combien de gens ont 10 ans convertis? Hermana Giselle, ¿cuántas hermanas tienen? Wow, gloria a Dios. Ah, somos principiantes. 57. ¿Cuántos tienen 10 años de convertido? Combien de gens ont 10 ans convertis? 15. Bien 15. Más de 15. Plus que 15. Hermana Jamila, C'est Jamila. en esos más de 15 años Non, plus que 15 ans ça yo. de ser cristiana, C'est un chrétien. todavía hay pruebas que a veces te sacuden. Jusqu'où il y a une épreuve qui souke ou? Amén. En estas cosas de las pruebas, Nan bagay ça, nan épreuve ça yo. uno no puede decir que, ay,
tengo experiencia y siguiendo. On pas capable dire non, moi j'ai expérience et épreuve qui venir. Por eso gemimos. C'est pour ça nous crier. Cada día que estamos aquí en la tierra Et chaque jour nous sous ça, es un día para vencer. c'est un jour pour nous gagner. Es un día de victoria. C'est un jour de victoire. ¿O no, hermanos? Oui ou non? De ser valiente. Pour vaillant. Pero vencer Mais nous gagner pour gagner. habla de batalla. Alléluia, pour gagner, ça parle de bataille. Victoria Victoire, habla de guerra. la parle de guerre. Sin guerra no hay Sans victoria. guerre, pas de victoire. Valiente Vaillant, es porque hay que hacer algo c'est pour ça, c'est pour faire un bagage que exige de qui usted exige de de vous-même vencer el miedo. pour capable gagner péré. Amén, hermanos. Por eso gemimos. C'est pour ça nous plein. Por eso C'est lloramos pour ça nous crier. de tantas cosas, De paquet de bagages, de tantas de aflicciones paquet d'afflictions que viene a la vida del qui ser viennent à humano. la vie de l'homme. Y la creación gime, La dice, création à la pleine. por motivo de Génesis capítulo 3. À cause de Genèse chapitre 3. Alabanza al Señor. Génesis capítulo. ¿Están conmigo, hermanos? Commencez avec moi, bien aimé. En Génesis capítulo 3, versículo 17, creo. Genèse chapitre 3, verset 17, si je ne me trompe. Sí, versículo 17 de Génesis 3. Genèse 3, verset 17. Y al hombre dijo, Après ça, il dit Adam, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer au coup de parole, madame, y comiste del árbol que te mandé diciendo, pas vrai, ou manger fruit, pied bois, monter bas ou l'autre, pas manger, no comerás de él, pas manger. maldita será la tierra por tu causa. Peut-être ça vous fait ma malédiction de terre, Ahí Dios maldijo la tierra. C'est là, bon Dieu, malédiction de terre. Y aún hay una maldición sobre esta tierra. Jusqu'on y a une malédiction sur terre ça. Porque no, por eso no produce lo que tiene que C'est producir. vrai, ça n'est pas produit, ça le doit produire. Amén. Por eso vemos los huracanes, C'est vrai, ça nous est cyclone, volcán. volcan, ¿Se dice español volcán también? Amén. Y tantas otras cosas. yo paquet l'autre bagaille, El niño, timoun, la niña, timoun, petit garçon, petit fille, temblores. tremblement de terre, Porque sobre esta tierra parce que sur terre ça, está una maldición. qui est une malédiction. Dios lo maldijo. Bon Dieu, maudit lui. ¿Por qué Dios lo maldijo? Pour qui ça bon Dieu de maudit terre ça? ¿Cómo? La desobediencia, la desobediencia. La désobéissance. ¿Quién dice que hay un otro argumento porque Dios lo maldijo? Qui est-ce qui a un autre argument pour qui ça bon Dieu malédictionnel? Abraham. Amén. Cada uno lo acerca de un lado. Amén. Et chaque nan nous approché de un bord. ¿Verdad? Por desobediencia. Vraiment à cause de désobéissance. Pero, amén. Pero por amor a Adán, À cause de l'amour Adam, maldijo la tierra. il malédictionné terre. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y hay esta maldición que está sobre esta tierra. Et c'est malédiction ça qui l'a sur terre. Y en la gran tribulación, Et dans la grande tribulation, la tierra va a pagar un precio terre pral payer un prix para ser redimido. pour capable racheter. Porque la sangre que se derramó en la cruz del Parce Calvario que sans Jésus qui coulait sur bois Calvaire, no es para la creación. c'est pas pour création. No fue para los animales. C'est pas pour bête yo. Amén. La sangre que Cristo derramó Sans Jésus qui coulait, es para el ser humano. c'est pour l'homme. Ni siquiera para ángeles. C'est pas même pour les anges. Para los ángeles no hay plan de redención. Les anges pas aucun plan de rédemption. Amén, hermanos. Pues cuando Cristo murió en la cruz Et bien là que Jésus mourit sur quoi? y nos redimió, Et puis il racheté nous. nos limpió con su Il sangre, nettoyé nos accents. pero aún sobre la tierra está una maldición. Mais jusqu'on y a sur terre, il y a une malédiction. Y en la gran tribulación la tierra va a pagar un Dans precio. la grande tribulation, terre ça pral payer un prix. Por eso usted ve que una tercera parte de los ríos, C'est pour ça ouais une troisième partie des rivières yo, una tercera parte de la une vegetación, troisième partie de la végétation yo, una tercera parte de las une estrellas, troisième partie dans les étoiles yo, del sol y la luna soleil, la lune, serán il y a afectadas, affecté. pagarán un Il y a precio payé un prix para ser redimidas. pour capable racheter. Y esa tierra Dios lo limpiará. Terre ça bon Dieu pral nettoyer. Amén, hermanos. Es igual que si usted tiene un bote de plástico C'est même j'ai sur un bâtiment en plastique. y tiene un hueco, usted pone ¿un qué? Parche allí, Et puis s'il y a un trou un pleister. ou piécel, Amén. Después allí viene otro parche allí. et puis on le trouve encore une piécel encore. Y así va a estar la tierra al final de la gran Et tribulación. puis c'est comme ça tu après aller dans la grande tribulation. Llena de parche por todas Là partes. un paquet de pièces de tous côtés. Dios lo limpia, lo purifica, Bon Dieu nettoyer, purifier. hace el desierto fructífero otra vez. Alléluia.
hace el desierto fructífero otra vez. La fait désert capable de fruit toujours. Amén, hermanos. Para nosotros poder vivir 1000 años sobre la Pour nous tierra. capable vivre 1000 années sous terre. Pero después de esos 1000 años, Mais après 1000 années ça yo, cielo nuevo ciel neuf, y tierra nueva. yon terre neuf. Amén. Y otro motivo es, L'autre raison c'est en los cielos nuevos dans ciel neuf là, y la tierra nueva, terre neuf là, Dios no quiere contaminación. bon Dieu pas voulu contamination. En esos 1000 años, Dans 1000 années ça yo, el diablo está aún, diable a plat toujours. aunque encarcelado, Même s'il a fermé, pero está aún sobre la mais tierra. la plat toujours sous terre. Tendrá que ser soltado al final del milenio. Il y a pour laguer dans fin millénaire. Amén. Y después de eso, Et puis après ça, el diablo es tirado en el lago de fuego. diable a jeté dans les temps différents. Dios quita lo que él creó Bon Dieu a porté dans ça qu'il croit. y nos dará cielos nuevos y tierra nueva. Et puis la bonne un ciel neuf, yon terre neuf. En Génesis siguiente, Dans Genèse, vemos la reunión de las aguas, llamó Dios mares. nous parlons de réunion la mer côté que bon Dieu, dans réunion de l'eau, bon Dieu relève la mer. En Apocalipsis, Dans Révélation, el mar no fue más. et la mer pas ça encore. Amén. No habrá mar más en la tierra nueva. On va parler de la mer encore sur terre neuf là. En Génesis, las tinieblas llamó noche. Dans Genèse, fait noir, il relève la soirée. En Apocalipsis, Dans Révélation, no habrá noche más. pas parler de la nuit encore. Dios mismo será su luz. Bon Dieu même va lumière non. Amén, hermanos. Pues un poco más, C'est un petit casse encore. no tienes que pagar a web todos Ou pas esos ou gastos. pas Amén. besoin de payer comme pour courant encore. En el principio, en Génesis, Dans Genèse, dans le commencement, Dios hizo el sol y la luna. bon Dieu fait soleil avec la lune. En Apocalipsis, Dans Révélation, al final, en el cielo nuevo, tierra nueva, à la fin, ciel neuf, terre neuf, la ciudad no necesita ni sol ni luna. vide là pas besoin ni soleil ni la lune. En Génesis, Dans Genèse, Dios declaró, bon Dieu déclaré desierto morirás. et Desierto morirás. désert va mourir. Vou tener que hablar también. Desierto morirás. Désert va mourir. Amén, hermanos. Amen. ¿Qué le dice? De- No. Verdad, seguro você morir. Amen. Vraiment, yo pral mourir. Dico, hermano de Haiti, não te ajudami. Pour qui ça, frère haïtien, yo pas aider pasteur. Wendy não tá haitiana, pero Se Wendy pa haitienne. esta corrigir creole. Mais il corrige créole. Ela bisa desierto de Usteng, com da quadra. Moi dit un désert, il pas désert. Meu irmão também, irmão de Haiti também, esse mensagem. Est-ce que nous suivre un message là? Frère Amém? Steve? Você está escutando me? Est-ce que nous écoutons? Não, Ross, não botei? Est-ce que vous là? Irmã ela, não botei? C'est là, est-ce que vous là? Glória ao Senhor. Amém, hermana? Yo no entiendo creole, Pasteur pas comprendre créole. pero sí quiero que ustedes reciban el mensaje Mais moi, je voulais puro. pour recevoir message là, puis Pues tienen que ayudarme en vous eso. voulez aider dans ça. Amén. Desierto morirás. Vraiment, il va mourir. Amén. Amen. No desierto, desierto. Vraiment. Gloria a Jesús. La muerte no será más. La mort pas ça encore. Viviremos para siempre Nous va vivre pour tout temps. con Dios. Avec bon Dieu. ¿Cuántos quieren vivir para siempre con Pour Dios? qui voulait vivre pour bon Dieu, avec bon Dieu pour tout temps. Si vamos al siguiente slide, Sinon, allez là. dice, multiplicaré Il va multiplier tus dolores. douleur yo. Pero en Apocalipsis, Mais dans la révélation, cuando Dios crea todo nuevo, là que bon Dieu va créer tout bagage neuf, no habrá más dolores. pas parler de douleur encore. Aquí usted va a llorar, Là on va crier. pero después no más. Mais après, non, c'est pas crier encore. No habrá más Pas bien dolores. douleur encore. Alabanza al Señor. ¿Cuántos lo crean? Combien de monde qui croit ça? No habrá más dolores. Pas bien douleur encore. No habrá cosas que causan Pas dolor. bien bagage qui cause douleur encore. Gloria al Señor. Maldita será la tierra. Et terre va m'additionner. Después Après, no habrá más maldición. pas parler de malédiction encore. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Là que bon Dieu crée la terre, vemos que Satanás aparece. nous Satan paraît. Pero después del milenio, Mais après millénaire, Satanás desaparece para siempre. Satan a disparaître pour tout temps. No habrá diablo Pas más. parler de diable encore, pas bien diable encore. Ahora pelea tu batalla. Quand il est là, goumé bataille. Él es nuestro enemigo. C'est l'ennemi nous. No tenemos lucha contra carne ni C'est sangre. pas avec monde nous que pour nous goumer. Por eso Pedro preguntó a Cristo, Donc ça Pierre pose Christ la question. ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi Combien hermano? de fois besoin pardonner frère non? ¿Y qué le dijo Cristo? Et ça Christ l'a dit lui 70 veces 7 70 Por 7 día. fois. Pour qui ça? cada día. Chaque jour. Alabanza al Señor. Porque ese es el sinvergüenza. Parce que c'est sans honte ça Amén.
que trae el 99% qui vient avec de 99% los problemas. problème yo. Hay un porcentaje de gente que son malos de sí mismos. Ay, ay, ay. Gen Hay un porcentaje de personas que son malos un pourcentage moun qui pas bon sin necesidad del diablo. sans besoin diable. Pero Mais 99% 99% es el diablo. c'est diable là. Es nuestro enemigo. C'est l'ennemi non. A él se puede odiar. C'est lui qui va brailler. A él se debe C'est lui reprender. qui va réprimander. Amén. En el principio, Dans le commencement, ellos fueron privados del árbol de la vida. yo vinn rentrer privé des pieds bois qui ba la vie. Cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, Les qui Adam avec Ève manger fruit a, Dios puso un querubín bon Dieu mettait un chérubin. para ellos no tener acceso al árbol de la Pour vida. pas accès encore dans pieds bois qui ba la vie ça. Pero en Apocalipsis La dice, révélation lui dit en el capítulo dans 22, chapitre 22 a, que tienen derechos al árbol de la vida. yo va gen droit dans pieds bois qui ba la vie. Amén. En el principio, Dans le commencement, cuando pecaron, les qui yo péché, fueron echados de la presencia del Señor. yo sorti, yo mettait au dehors dans présence bon Dieu. Dios los sacó fuera. Bon Dieu mettait au dehors. Pero cuando Dios crea todo nuevo, Mais là que bon Dieu va créer tout bagage neuf, verán el rostro de Dios. yo va ouais figure bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Son preciosas promesas C'est promesse qui prêché que Dios tiene para nosotros. que bon Dieu gagne pour nous. A su nombre sea la gloria. Non, non, bon Dieu, c'est la gloire. En el versículo 6 Dans verset 6 là, dice la palabra: parole là dit, estas palabras son fieles y verdaderas. et parole ça yo fidèle et yo vrai. Amén. Todo lo que Juan ha visto, Tout ça ange te ouais, alabanza al Señor, y oído, yo li ça écouter, ça es entendre, fiel y verdadero. c'est vraiment yo. Et Y el ángel añade a estas cosas puis ange là, li vini dans bagage ça que yo, deben de suceder pronto. bagage qui vient pour arriver avant longtemps. 2 Pedro 3:8 2 Pierre 3, 8, nos dice que 1000 años para Dios es un día. li dit non 1000 années pour bon Dieu, c'est un jour. Pues Dios está tranquilo sentado ahí, Et puis bon Dieu tranquille chita là-bas. y nosotros, Et puis nous-mêmes, Cristo ven ya. Jésus vini. ¿O no, hermanos? Pero para Dios pasaron 2 días. Mais pour bon Dieu, c'est des jours. Desde que Cristo murió para ahora, Depuis que Jésus-Christ est mort, aujourd'hui, pasaron solamente 2 días. et seulement passé 2 jours. Amén, hermanos. El versículo 7 dice: Verset 7 là dit, he aquí que vengo pronto. m'a venu tal comme ça. Amén. Aquí el ángel dice lo que Cristo le dijo. Là, l'ange là dit ça que Jésus-Christ dit. Amén, como portavoz de Cristo, reafirmando lo que acabó de decir. Tant que le monde qui peut voir Jésus-Christ, il a dit ça que Jésus dit. Dice el versículo Il dit 7: dans verset 7 là, he aquí vengo pronto. m'a venu tal comme ça. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bénédiction pour le monde qui écoute parole, bon Dieu, qui n'a livre ça. Bienaventurado quiere decir 3 veces Il feliz. veut dire 3 fois erré. El pueblo de Dios que lee la palabra. Père bon Dieu qui lit parole là. El pueblo de Dios que oye la Père palabra. bon Dieu qui écoute parole là. El pueblo de Dios que guarda las Père palabras. bon Dieu qui conserve parole là. Es 9 veces feliz. C'est 9 fois erré. Amén, hermanos. 9 veces feliz. 9 fois erré. He aquí vengo M'a pronto. venu tal comme ça. ¿Qué quiere decir guardar la Qu'est-ce palabra? que ça veut dire conserver parole là? Alabanza al Señor. Mantenerla por obra y práctica. Mettez-la en œuvre, mettez-la en pratique. Alabanza al Señor. Obedecer la palabra. Obéir parole là. Vivir la palabra. Vive parole là. Hacer lo que la palabra dice. Faire sa parole là dit. Gloria al Señor. Amén. Y no añadir. Et pas mettre. Y no quitar. Pas ouéter. Y no justificar. Pas justifier. Pero hacer la Mais palabra. faire parole là. Dios no nos pide algo que no podemos hacer. Bon Dieu pas demander nous bagaille que nous pas capable faire. Si Dios nos pide algo que no podemos cumplir Si bon Dieu demande bagaille que nous pas capable accomplir, y no lo cumplimos et puis nous pas accomplir, y Él nos castiga, li pini nous, es un Dios injusto. c'est un bon Dieu injuste. Todo lo que Dios pide aquí Tout ça bon Dieu demande là, es porque Él sabe que usted puede cumplir con su c'est palabra. parce qu'il connaît capable accomplir la parole là. No hay ni una Pas persona aucun monde que no puede vivir como la palabra dice. pas capable vivre même Jean parole là dit. Ni una persona. Aucun monde. Usted no vive conforme la Ou palabra. pas vivre selon parole là. Yo no vivo conforme la Ou pas palabra vivre selon parole là. porque escojo para no vivir al nivel de la palabra de Parce que Dios. nous choisissons pour ne pas vivre dans le niveau parole bon Dieu. Pero si obedezco la Mais palabra, si nous obéissons parole là, hago lo que la palabra me si nous faisons dice, sa parole là dit me faire, seré más que nous vencedor. va plus que vainqueur. Amén, hermanos. Bueno, para alabar al Señor. Pues cuando Juan escuchó esto, Eh bien, j'entendais ça, amén, él postró les descendre li, para adorar a los pies del pour ángel. l'adorer dans pied ange là.
Y el ángel le dijo, Et l'ange dit moi, no lo hagas. pas fait bagay ça yo. Versículo 9. Verset 9. Yo soy consiervo tuyo, Moi c'est serviteur qui a servi bon Dieu de ensemble. tus hermanos los profetas, Et frère prophète yo. y de los que guardan las palabras de este libro. Et bon Dieu à tout monde qui a obéi parole ça yo. ¿Qué dice ahí? Qui ça dit là? Adora a Dios. C'est bon Dieu pour adorer. Adora a Dios. Adorer bon Dieu. Hay que adorar a Vous Dios. devez adorer bon Dieu. ¿Y cómo se adora, hermanos? Et comment nous adorer frère Samuel? ¿Cómo se adora? Comment nous adorer? En espíritu En esprit y en verdad. et en vérité. ¿Y cómo se adora en espíritu y en verdad? Et comment nous adorer en esprit et en vérité? ¿Cuántos son adoradores? Combien qui adorateurs yo? Amén, algunos solamente, gloria a Dios. Quelques seulement. Por eso amo esta iglesia, son sinceros. C'est pour ça que je remets l'église parce qu'ils sont sincères. ¿Cuántos quieren ser adoradores? Combien qui veulent ser adorateurs? Amén. No todos, pero C'est ok, pas tout, más que los que son. Plus Pero que ça. los que adoran, Mais ça qui adorer. ¿cómo se adora, hermano? Comment vous adorer? Comment nous adorer frère Samuel? ¿Y cómo adora en espíritu? Et comment vous adorer en esprit? Gloria a Dios. Al Señor se adora en espíritu y en verdad, pero para adorarle en espíritu y en verdad tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo para poder adorar en espíritu y en verdad. ¿Quién más? Qui laisse encore? Il est Que todo lo que nosotros hacemos para adorarlo sea en el espíritu. Eso es adorarlo en espíritu y en verdad. Cantar en el espíritu, orar en el espíritu, porque hay muchas oraciones sin espíritu. Orar en el espíritu. ¿Y cómo cantar usted ora en el espíritu? O una búsqueda directamente con Dios, buscar a Dios en espíritu y en verdad, y demostrarle a Dios que estamos clamando, que Ok, estamos yo soy, pidiendo. hermana, yo me convertí ayer. Yo quiero adorar en espíritu. ¿Qué tengo que hacer? si que mon Bueno. frère example faire. Si uno quiere adorar al Señor en espíritu, hay que tener directamente una búsqueda fuerte con Dios y mantenerse buscando a Dios en su presencia. Entonces yo que soy recién convertido no puedo adorar a Dios. Si on le fait Puede pour le adorarlo regarder, porque dependiendo su búsqueda que usted tiene, usted lo está buscando en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar a Dios, hermana Qui Wendy? ça veut dire adorer bon Dieu en esprit. No es el tema, pero C'est pas ça qui t'aime non, mais Conforme la palabra, como, Selon como palabra. hacerlo con todo lo que está escrito, fais tout ça qui est así écrit. se adora en espíritu. gloria on al va adorer en Señor. esprit. Alabanza a Jesús. Hermano Raúl, después hermana Gilsa, después hermano Raúl. C'est juste ça. Cristo vive, Cristo reina. Moi, quand mettez à genoux, m'a pas adoré bon Dieu. Mais ça va dans rodia Et puis, adorer Dios. Moi, prier et Saint-Esprit de Dieu, montrez-moi comment pour m'adorer bon Ora Dieu. meditation oração, Et puis- Espírito Santo mostrar-me como digo adorar Deus. Et puis moi senti bon Dieu et Et puis, transformé. Deus a Parce transformar. que là a prié Ça va, ou ora bota ora. chanter ou chanter Você canta avant cantiga et puis il a promesse. fini pour chita pour adorer bon Dieu, mettre à Adorar genoux. Deus, vai na rodia. Même si un monde te vient côté Aunque uma pessoa não vive cerca vos. ou pas occupé parce que c'est à bon Dieu à parler. Mas você tá com Deus, você tá papiando. Laisse ça sentir bon Dieu dans la vie. Você sentir liberdade que Deus está dentro da vida. Amén. No sé qué más cerca. Gracias, hermana Gilcia. Merci, c'est juste ça. Hermana Gilcia dice hay que arrodillarse. C'est à dire nous de mettre à genoux. Ella canta una alabanza primero. Chanter un chant premièrement. Ahí yo quiero estar. Et Amén. l'âme arrivé. Detalle para alguien que está empezando, ¿cómo hay que adorar? Et détail, comment on doit adorer. Hermano Raúl. Amén. Ella dice hay que arrodillarse. Et de mettre à genoux. Comienza a cantar una alabanza. Chanter un chant. Y después, ¿qué más? Et puis après Amén, ça amén. encore. Bendición. No, o sea, uno de corazón, la persona se humilla, se tira de corazón, que deja que Dios hable a tu vida, y entonces tú empiezas a lo que sale de ti, tú lo haces con esa impresión de que le siente por el Espíritu que ese deseo hasta de llorar. Entonces el Espíritu como que tú sientes como que te acaricia. Entonces ahí
tú estás adorando en el espíritu y cuando va diciendo cosas como por la palabra, diciéndole cosas bonitas al Señor por la palabra, entonces en espíritu. ¿Usted ha llegado a adorar en su vida? Amén, amén, eso es lindo, eso es bello, eso es bello. Amén. ¿Cómo? Pero cuando usted está adorando, ¿qué está pasando ahí? Il est capable de qui ça qui passé dans moment ça. Cuando estás adorando, ¿qué está pasando? Le que va pas adorer qui ça qui passé dans moment. Hermano Elías, hermano, ¿usted tiene algo? Cuando cuando oramos la palabra de Dios, uno conoce a Dios y uno le agradece, le exalta, le adora a través de su palabra, le dice cuán hermosas son tus obras, un maravilloso eres. Eso no es alabanza. Entonces adorar en espíritu, que es su palabra, y en verdad, porque su palabra es verdad, le dices sus verdades, lo que Él nos revela, uno lo exalta. Usted dijo cómo se adora, cómo se exalta. ¿Qué es la diferencia entre alabar y adorar? ¿Qué diferencia hay entre louer y adorar? Alabas sus obras, alabas, sí, adorar, estás, solo tú eres puro, solo tú eres santo, excelso, es igual, no, hermano Elías, algo así. Alabanza a Jesús, Cristo vive. ¿Qué pasa cuando usted adora? ¿Qué se pasa le que va adorer? ¿Hay adoradores aquí? ¿Es que hay adoradores ici là? Quiero su experiencia, porque si usted adora, tiene experiencia de eso. Moi, l'expérience, soit adorer ou expérience dans ça. Ora me adora a Dios. Dios me de mí mismo con esa gloria a Dios, aleluya, santo está Señor maravilloso. ¿Ese tipo mes? Sí, ahora porque alaba a Dios, tiene espíritu de verdad. Voy a comenzar a adorar. ¿Adoré? La canción, adorando. ¿Qué está adorando? Ok, ahora a mí a adorar a Dios, tiene espíritu de verdad. Me pone un cantiga, después me comienza a adorar a Dios. ¿Qué te adora? También dice gloria a Dios, santo está maravilloso Dios. ¿Qué diferencia entre alabanza con adoración? ¿Qué diferencia entre louange avec adoration? Alabanza. El hecho que digo te adoro Dios, te adoro Padre, eso no quiere decir que estoy adorando. Le fait que vous dites moi adore, ça veut dire adorer pour ça? Amén, iglesia. Amen. Iglesia, usted sabe adorar. L'église, qu'on adore. Alabanza al Señor. Sabemos alabar. Louer. Grande eres Dios. Tú eres maravilloso. Tú vives. Me has redimido. Eres mi Dios. Eres mi Rey. Eres mi Redentor. Te alabo. Te exalto. Te honro. Rey de reyes. Señor de señores. ¿Qué estoy haciendo? Estoy alabando a Dios. Alabanza al Señor. Todo eso es alabar a Dios. Aleluya. Cuando estamos cantando es alabar a Dios. Si uno no alaba, olvídese adorar. Gloria al Señor. La alabanza es el alma, carne que te ayuda. Alabanza al Señor. Hay gente tan débil que no puede ni alabar. Se siente tan cansado que no pueden abrir su boca. No pueden decir gloria a Dios. ¿Sabes que hay gente cristiana que no puede decir gloria a Dios? Que no puede decir gloria a Cristo. Que no puede cantar. Yo estoy debajo la sangre. Bajo la sangre. Bajo la sangre. Hay gente que no lo puede cantar. No puede decir hay poder en la sangre de Jesús. No diga amén. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Dilo. Tin poder de sangre de Jesús. Tin poder de sangre de Jesús. Hay poder. Si no lo puedes,
Si m'pas capable, hay impedimento en tu j'ai vida. empêchement dans la vie. Si no puedes Si alabar, pas louer, no puedes adorar. pas adorer. A su nombre la gloria. C'est la gloire. 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 A su nombre la gloria. C'est la A gloire. su nombre la gloria. C'est la Rabasea. Urabakima bababaisa. Bendito sea Dios. Béni soit le nom de Dieu. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. El ángel le dijo, Dit, adora a Dios. adorez bon Dieu seulement. Y muchas veces empezamos con alabanza. Plusieurs fois nous commençons à louange. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Con alabanza, Avec louange. reconociendo a Dios. Reconnaissez bon Mi alma está agradecido a Dios Non, moi tellement remercié de mon lo que Dieu. ha hecho para Pour mí. ça, le fait pour moi. ¿Cuántas veces yo le fallo a Dios Combien de fois me failli mon Dieu? y vuelvo a Él? Me retourner devant. Me perdona. Pardonnez-moi. Por eso estoy agradecido a Dios. Ça m'a dit le merci. Gracias, Padre. Merci, Papa. Te alabo. Moi, loué, Mi alma te alaba. Non, moi, béni, Todo moi. mi ser te alaba. Non, moi, béni. Tú eres mi Dios. C'est bon Dieu, moi. Tú eres mi rey. C'est roi, moi. Creo en tu sangre derramada en la cruz. Sang qui coulait sur croix. Gracias por esa sangre. Merci pour ça, ça. Yo alabo a Dios. Loué bon Dieu. Alabo a Dios. Loué bon Dieu. Gloria a su nombre. Gloire. Oh, alabanza al Señor. Louange, non, bon Dieu. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. En Apocalipsis 6. La Révélation 6. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Cristo vive. Jésus vivant. En Apocalipsis 6. Révélation chapitre 6. Versículo 9. Verset 9. Dice la palabra de Dios. Parole bon Dieu dit. Cuando abrió el quinto sello. Après ça, Timouton a cassé 5e scellé. Y aquí vamos a terminar. Amén. Là, terminé. Cuando abrió el quinto sello. Li cassé 5e scellé. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Laissa moi ouais en bas l'hôtel là, nom tout le monde, yo était tué parce que yo t'a fait connaître parole bon Dieu. Amén. Aquí là son aquellos que han muerto en la gran tribulación. C'est moun yo qui mourit dans grande tribulation. Aquí usted no ve sus cuerpos, pero sus almas. Là ou pas ouais peuple mais ouais nam yo. Porque la carne parce que corps no puede alabar. Pas capable louer. Necesito la carne para alabar. Besoin corps là pour louer. ¿O no? Amén. Si quiero alabar simple louer y la carne dice et puis c'est comment dit moi duerme Georgie, tiene que cooperar. Il doit coopérer. Amén. Para que mi alma pueda alabar. Capable louer. Mi alma muchas veces es influenciada por las emociones de la carne. Non, moi plusieurs fois influencé à cause émotion chère. A veces mi alma le gusta más la amistad de la carne que del espíritu. Il y a plusieurs fois dans moi lire mes amitié chère que l'esprit. La carne le dice estoy cansado. Chère dit moi bouquet. Alabanza a Jesús. Y el alma queda quieto. Et puis n'a arrêté doucement. Amén, hermanos. Pero David en el espíritu dijo, mais David en l'esprit dit, alma mía, non moi, alaba a Dios. Louez le Seigneur. Alaba a Dios. Louez bon Dieu. Si usted hubiera visto a David en ese culto, si usted ouais, David dans service là, se está loco. Usted va dire il faut. Está ahí. Il est là. Alma. Non, alaba a Jehová. Louez Jehová. Alaba a Jehová. Louez Jehová. Alaba a Jehová. Louez Jehová. Te ordeno que alabes ahora. Louez cuide là. Estaba hablando consigo mismo. Il parlait avec propre de même. Estaba dando orden a su alma. El espíritu quería alabar, adorar. El alma no quería. El alma estaba obedeciendo a la carne. Estás cansado. Todo un día de trabajo. No puedes abrir tu boca. No puedes alabar. Pero David dijo, alma alaba. Alma alaba. El alma alaba. El alma alaba. La carne no puede alabar a Dios. Amén, hermanos. Por eso, cuando usted se enoja, siente allí en su alma todo revuelto, ¿no? ¿Y siente alabar? Su espíritu en ese momento está así, vamos a adorar, vamos a adorar. Y su alma dice, está cocinando allí de rabia. La cuite là tellement fâché. ¿O no? Oui ou non?
Y el cuerpo ayuda con su mente pensando lo que pasó. E corps a aider avec penser l'esprit à ça passé. En vez de esa situación, Au lieu dans situation, hein, como dice Pedro, tant que Pierre dit, cuando estás en pruebas, là que on a épreuve, en pruebas de fuego de prueba, dans le qu'on a dit fait d'épreuve, la gloria del Espíritu Santo está sobre usted. gloire c'est ce bon Dieu sur la vie. Cuando estás en prueba, Là que on a épreuve, en muchos on a un problemas, pile problème. si la nube de la gloria de Dios estaba allí, Si il y a un bon Dieu, il était là, desciende. il descend. Porque muchas veces cuando estamos en prueba, Parce que plusieurs fois là que nous avons épreuve, tenemos una tendencia de menguar, nous avons tendance de pour menguar, de menguar. descendre. Entonces el cielo desciende, El cielo desciende, desciende, desciende. desciende. Para si usted tiene esa situación, Ou sinon situation ça, atreve a decir gloria a Dieu dit Dios. gloire à Dieu. Alzar su mano, ahí está la nube de la gloria de Dios Gloire bon Dieu, yeah. sobre su vida. Ahí Sur la está, vie, lila. ahí está, Lila. ahí está, Lila. ahí está. Lila. Y Rabashakaba Isaiah. Amén, hermanos. Amen. Pero usted no siente alabar. Pas senti pour louer. No tengo ánimo, Et moi pas gagner encouragement. no tengo deseo. Moi pas gagner désir. Hoy en el trabajo fueron muy malos Et conmigo. je dis à notre travail, bah, pas passer bien pour moi. Tu alabanza no depende del trabajo, Chant pas dépend du travail. no depende de Il nadie. va dépendre de personne. Tu alabanza es alabar. Chant c'est louer. Yo quiero On alabar. pas vouloir louer. Abro mi boca y digo gloria a Dios. Bouche m'a dit gloire à Dieu. Alabanza. Louange. Nadie puede callar mi Personne boca. pas capable de faire un bouche moi. Pusieron cadenas en las manos de Pablo y Mettez chaîne Silas dans pied, dans bras, Et sus si la pies. pied lio. y abrieron su espalda. Et puis te gagne dans épaule lio. Y estaba en el calabozo de más Qui était adentro. dans le cachot, qui était dans pied Pero dedans. olvidaron algo importante. Il oublie un bagage qui est important. No le taparon su Il pas boca bouche yo. con sus manos encadenadas, Mais yo enchaîné. sus pies encadenadas. Yo no sais. Comenzaron a cantar a Comment Dios. c'est dans bon Dieu. Comenzaron a cantar a Commencez à chanter dans bon Dios. Dieu. Yo estoy debajo la sangre. Sans Jésus. Comenzaron a alabar a Commencez à Dios. louer bon Dieu. Me pueden encadenar mis manos. Moi mettez même yo. Me pueden encadenar mis Mettez pies. dans le pied yo. Puede venir enfermedades. Va venir maladie. Pero nadie me puede impedir alabar a Dios. Empêchez louer bon Dieu. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Nadie puede quitar mi fe. Personne pas capable de la foi. Yo puedo permitir. Capable permettre. Alabanza al Señor. Si usted no alaba, Si vous pas louer, olvida el adorar. oubliez adorer. Amén. Uno alaba a Dios, Yo louer bon Dieu. reconoce a Dios, Vous reconnaissez bon Dieu. llama a Dios Vous relevez bon Dieu. y crea un ambiente Vous créez une precioso. ambiance Que el précieuse. Espíritu desciende sobre nuestras vidas, Descend sur la vie nous. que está allá en nuestro ser, Là dans la vie nous. unido con nuestro espíritu. Unis avec l'esprit nous. Y dado momento en esa Il veut alabanza, une louange ça. el Espíritu toma Dieu prend control. contrôle. Ahora viene algo de Vous adentro. n'avez pas venir de sortir dedans. Cuando adoramos, Là que nous adorer. estamos comunicados con Nous Dios. communiquer avec bon Dieu. Usted vea que en Apocalipsis 6, Où est la révélation 6 là? 9, 9. el versículo 10 dice, Verset 10 là il y dit. clamaban a gran voz diciendo, Il t'a brûlé bien fort. ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzga nuestra sangre que los que moran en la tierra? Ou même qui c'est, ou même qui vérité. Combien de temps ou gain pour nous gain pour temps encore? Alabanza al Señor. Y había un encuentro ahora donde Jesús añade a sus oraciones Côté que Jésus il te mettait prier lui. incienso Et avec l'ensemble de tal manera de une façon que llega arriba. et dérivé en l'air. Cuando estás adorando, Là qui n'a pas adoré, estás conectado con nous Dios. connecter nous avec Cuando bon Dieu. estás adorando, Là qui n'a pas adoré, Dios te está hablando. bon Dieu a parlé. Cuando alabas, Là qui nous louer, eres tú c'est alabando, nous-mêmes qui louer. dándole gloria. Papa et gloire. Cuando adoras, Là qui nous adorer, Dios está contestando. bon Dieu a répondre. Por eso de repente ves Sans attendre ouais, que tu oración que prière cambia va changer. y vienen las cosas para Et puis orar le paquet de bagages pour prier. y usted comienza a On clamar. commence à relayer. Adorar Adorer, es clamor. c'est réel. Adorar, Adorer. uno puede reconocer a On Dios reconnaître bon Dieu. y de repente Y sans attendre, viene en su ser. venir dans la vie. ¿O no, hermano? Oui ou non? Usted viene cosas para orar. Oui, un paquet de bagages pour Usted prier. comienza a orar por el On pastor. commence à prier pour pasteur. Usted no sabe qué está pasando con el hermano Comment Darío. ça passe avec Frère Dario? Y de repente se encuentra. Sans attendre nous rencontrer. Dios, guárdalo. Bon Dieu, protégelo. Dios, cuídalo. Bon Dieu, prends soin. Dios, llénalo. Bon Dieu, remplis-le. Oh, Señor. Oh, Seigneur. Está clamando directamente. Va a prier Es directement. que el Espíritu de Dios se unió C'est con su bon Dieu, il est Espíritu. uni avec l'Esprit. Dios te está hablando. Parce que bon Dieu Te está parle. adorando. La va adorer. Está adorando. Va adorer. A su nombre la gloria. Dieu, c'est la gloire. Amén, hermanos. Adorar Adorer, es cuando Dios comienza a hablar contigo. c'est là que bon Dieu commence à parler avec vous. Amén. Amen. Uno puede ser bautizado Ou baptiser, o no ou bien bautizado. pas baptiser. Cada cristiano Chaque chrétien, tiene el Espíritu Santo en su si vida bon Dieu habite dans la y ville, puede adorar. ou capable d'adorer, Puede adorar. ou capable d'adorer. Amén, hermanos. Jesucristo es nuestro intercesor. Jésus-Christ est lui qui a intercédé pour nous. Alabanza al Señor para que nuestras oraciones sean aceptas a Dios. Pour prier, nous allons accepter devant bon Dieu.
Bendito sea el Señor. El que no ha pasado el fase, Moun qui pas passé phase ça. el que no ha tenido victoria Moun qui pas gain victoire. en alabar, Nan louer, en alabanza, nan louange, no es adorador. c'est pas un adorateur. Amén. Hay que pasar ese fase. Ou de passer phase ça. Gloria al Señor. Y estar en el Espíritu. Et puis pour un esprit. Uno puede estar constantemente en el Espíritu. Vous pouvez constamment rentrer bien fourré en esprit. Uno puede estar 24/7 en el Vous Espíritu. pouvez 24/7 en esprit. Hermano Raúl, después nos ponemos de pie. Frère Raoul, après nous capables de lever camper. O sea, a veces uno está orando y está sintiendo la presencia así, y le llega una alabanza y que hace mucho tiempo que tú ni la cantaba, y te llega así a la mente, que entonces uno empieza ahí a cantar al pasito, y uno siente como uno se eriza, ¿no? Digo, eso pasa conmigo. A veces cuando vienen alabanzas solas, vienen, que yo no la estaba esperando. El que adora, Moun qui adore, el que adora, moun qui adore, quiere estar en la iglesia. li dans l'église là. El adorador Et adorateur, no es un dominguero, c'est pas un moun qui vient dimanche a seulement. menos que no puede venir Plus ou moins c'est pas qu'à por venir. circunstancias fuera de su voluntad. Pour circonstances qui va El que présenter. conoce la adoración Moun qui connaît adoration, quiere estar. il est toujours là. Le duele cuando no puede Ça estar. fait le mal, elle pas qu'à venir. Quiere estar en la presencia de Dios. Il vient en présence de bon Podemos Dieu. estar de pie, alabanza al Señor. Soya. Y comienza a alabar a tu Dios, aleluya. Commencez à louer mon Dieu là. El problema de alabar es Problème louer assez. que a veces no sentimos nada. Il n'est pas fallu pas sentir rien. No sentimos Ne nada. pas sentir rien. Pero por fe, Mais pas la foi. porque usted cree que Dios está, Parce que quoi bon Dieu là. usted comienza Vous commencez a alabar a Dios, louer bon Dieu. a darle gracias, Dire merci. a honrarle. Honorez-les. Juan postró Jean te descend a los pies del dans pieds ángel anges là. cuando vio tanta Les gars gloria veulent pas qu'elle gloire y ça. comenzó a adorar. Y comencé a adorar. El ángel le dijo no, Saint Jean dit non. alaba, Louer. adora Adore. a Dios. Damos gracias Bon por Dieu tu seulement. palabra. On dit bon Dieu merci pour parole. Gracias por tu palabra. Merci pour parole. Gracias Dios, gracias bon Dieu, Señor. merci, Seigneur. Prospera tu palabra, Dios Prospère mío, la parole, bon Dieu. en cada corazón, En oh chaque Jehová. cœur, bon Dieu. En el nombre de Jesús, Au nom Dios de mío, Jésus. te doy gracias. Bon Dieu, merci. Te doy gracias, Bon Dieu Padre. merci papa. A tu nombre sea la gloria. Non, c'est la gloire. Amén y amén. Amén. Mis hermanos pueden sentar, aleluya. Chita bien-aimé. Dios está maravilloso. Bon Dieu merveilleux. Dios está grande. Alabanza a Dieu, Jesús. Amén, hermanos. Amen. Y Dios es precioso. Bon Dieu précieux. Mañana Dios que nos este domingo, ya domingo award, Dimanche cap vini là, nos barbecue. nous allons gagner un barbecue nous. Ya sabrán, nos está comisar carne nan. Samedi nous commencé avec viande yo. Los que no estaban el martes, Et pour moun qui pas la mardi, pero que siempre sí están, mais qui toujours là vengan. Amén. dans activité